Bienvenidas a todas las personas que nos siguen hoy en día en las redes oficiales del Programa para la Reducción del Riesgo y Desastres CITRIS de la Universidad de Chile. Hoy día estamos en una fecha muy especial. Se acerca el Día Nacional de la Memoria y Educación sobre Desastres Socionaturales, que en Chile es cada 22 de mayo, en conmemoración al terremoto y maremoto de 1960, uno de los mayores registrados en la historia de la humanidad. Esta ocasión es una ocasión siempre especial para poder reflexionar sobre de qué se trata los desastres socionaturales, cómo prevenir, cómo mitigar, pero también para recordar a todas ellas personas que han ido contribuyendo a que podamos hacer frente a estos desastres, a entonces las personas que son funcionarias públicas, aquellas personas que se han preparado para ser primeros respondedores, a esas personas que desde sus comunidades también han contribuido con las personas damnificadas. Tenemos un momento también de reflexión sobre los aportes científicos que se ha hecho para poder ir avanzando en estos temas. Y hoy día estamos en el conversatorio Aportes de la Sociedad Civil y Liderazgo Femeninos a 40 años del terremoto de 1985, aprendizajes para emergencias y reconstrucción. Nos acompaña hoy día el profesor Ricardo Tapia Sarricueta. Él fue director del INVI, el Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y tal vez una parte más desconocida de su trayectoria es que estuvo muy presente a través de la sociedad civil en una organización no gubernamental en 1985, aportando en los procesos territoriales para la reconstrucción. Le damos la bienvenida. También hoy día nos acompaña la profesora Hilary Giner. Ella es investigadora e historiadora feminista, coordinadora del Magíster de Estudios en Género y Cultura de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenida, profesora. Ambas personas tienen una trayectoria muy interesante para este conversatorio, donde nos interesa hablar sobre cómo aporta también la sociedad civil desde su territorio, cómo esta memoria es muy importante para la educación, para poder enfrentar otros desastres socionaturales, y también cómo recordar estos momentos también nos llevan a reflexionar sobre el momento contemporáneo. Vamos a comenzar con la exposición del profesor Ricardo Tapia Sarricueta, miembro honorífico de CITRIS, a quien le damos la bienvenida y agradecemos enormemente su contribución hoy día en este conversatorio. Profesor. Muchas gracias, Paulina. Muy encantado de esta invitación, de este tema tan importante y tan pertinente y constante, por así decirlo, en nuestra sociedad. Y bueno, sin más, yo creo que hice una presentación simplemente para ordenar la cosa y está ahí. Bueno, también soy colaborador externo del Instituto de la Vivienda, a pesar de que ya me fui después de 27 años. Y como decía Paulina, efectivamente, antes de entrar a la universidad en el año 1994, yo estuve 10 años, hasta el 96, hubo un par de años de traslapo en que estuve en una ONG, que ingresé a esa ONG que ya existía en el año mediados del 86, un año, casi menos de un año después del terremoto del 85, ya como arquitecto. Entonces lo que voy a exponer tiene dos ejes muy importantes a propósito del tema de los liderazgos femeninos. Dejo bien en claro que toda la parte organizativa, la participación, la esencia de lo que voy a presentar tiene como protagonistas principales a las mujeres. Y a las mujeres, fundamentalmente las mujeres pobladoras del Santiago muy pobre de esos años, ¿cierto? Estamos hablando en plena dictadura militar, fundamentalmente pobladoras de la zona poniente de Santiago, Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel, Quinta Normal, Maipú, Cerrillos, y posteriormente, después con los primeros inicios del gobierno democrático del año 90 en adelante, también participamos con experiencias con mujeres, porque efectivamente no solamente en Chile, sino que en América Latina y yo creo que en el mundo, las mujeres son las principales protagonistas en lo que es en los procesos de habitar
y transformar el hábitat, ¿ya? El hábitat, no solamente la vivienda, sino que también el entorno, el barrio y, ¿por qué no, las ciudades, ¿ya? Eh, si empezamos a revisar hoy día la gente que postula a vivienda, seguro que nos vamos a encontrar que el 99% de la gente que participa como comités, como cooperativa, como lo que sea, como tomas incluso, están las mujeres detrás. Entonces, mi homenaje a ellas en la presentación que voy a hacer. Primera, bueno, me tocó ir a visitar las consecuencias del impacto del terremoto del 2010, aunque estamos hablando del terremoto del 85, pero viene al cabo lo siguiente. Si ustedes se miran ahí, hay una vivienda de adobe con techo de teja y en la esquina hay una bandera chilena y hay un papel largo, ¿ya? Esto fue en Cofquecura el 11 de marzo del 2010, mientras en Valparaíso estaba asumiendo el gobierno entrante, el gobierno de Sebastián Piñera, y se estaba yendo Bachelet. Yo estaba con otros colegas en Copquecura viendo esto que nos llamó la atención. Esta es una casa que está a la orilla, a la esquina de la plaza de Copquecura. Siguiente, por favor. Bueno, y nos llamó la atención que en ese letrero que estaba en la casa era un poema. Le voy a leer rápidamente. Dice: cómo te amo, casa fecunda y querida, si hasta pisar lo hago con suavidad de rosa, yo sé que sientes, que amas, que estás viva, eres como una hembra enamorada, amorosa, el viento te besa suave o furiosamente, tú le devuelves sus besos con apasionamiento, sin importarte, deje sus flores dispersas, tú le amas, igual tierno, a veces violento, no hay quien no quiera besarte, lo hace el sol cuando te siente helada, lo hace la lluvia cuando te siente ardiente, y tú renaces de flores coronadas. Yo también, casa mía, te amo. Me gusta sentir tu tibieza en mi cuerpo, la fragancia salvaje que hincha mis venas. Por eso me tiendo abrazada a tus gajos, Pani su dueña. Bueno, estábamos en eso cuando llegó Pani y efectivamente lo que más me impresionó en mi ya, no sé, 40, por los 30 y tantos años de arquitecto, es como una persona, en este caso una mujer, se expresaba lo de su casa que iba a ser demolida. Entonces me hizo reflexionar que la vivienda y el hábitat es mucho más que un montón de materiales, un montón de espacio, es mucho más, ¿cierto? Es como, adhiero a lo que dice Magnif, que es la vivienda es un satisfactor de necesidades humanas, tanto existenciales como axiológicas. Y eso se grafica, en este caso, con este letrero, porque cuando se te derrumba todo tu entorno, ¿cierto? Si lo vemos fríamente, eso también es un laboratorio para darse cuenta qué pierdo cuando un terremoto me destruye todo, qué pierdo. Y de acuerdo a lo que dice Pani, es mucho más que lo material, es como parte de ti que se muere, que se va. Sigamos. Y entonces también un homenaje a las mujeres con esta hermosa foto que tomó un colega, un diseñador gráfico que trabaja en la ONG, donde lo que vemos es una mujer con sus manos limpias colocando una albañilería confinada de ladrillo, es decir, la ayuda mutua, la autoconstrucción, que son dos iniciativas que hace más de 60 años tiene, por ejemplo, Uruguay, y que nosotros queremos aprender de ellos, donde se asume el habitar también desde la mujer como un trabajo cooperativo, participativo, asociativo, ¿cierto? De confianza. Entonces, es otra característica. Por favor, la siguiente. Bueno, yo diría que grandes, aparte de entender lo que es el hábitat con las láminas que les presentaba previamente, efectivamente, el acontecimiento, el recordatorio que nos reúne ahora es el terremoto del 3 de marzo del año 85, en ese entonces, ¿cierto? Pero, la siguiente, ese terremoto, la siguiente, por favor, ocurre en un contexto de dictadura militar, ¿cierto? Ya más de 10 años que estábamos en plena dictadura militar, Chile estaba por los suelos en lo que era la parte económica, teníamos el programa de empleo mínimo, el PEM, y el programa de ocupación de jefes de hogar, había una cesantía enorme, la economía estaba por los suelos y ocurrió más encima este terremoto. Entonces, estos dos aspectos, especialmente lo económico, ¿cierto?
conecta con el eje, en este caso, de exposición que tiene que ver con las organizaciones económicas populares, en este caso una organización popular económica que surgió para responder al terremoto, pero inscrito en una economía, ¿cierto?, que se estaba repensando y que ya sabemos cuál es la economía que le siguió en esos años hasta ahora. Siguiente. Entonces, trabajando con la gente, vimos que había que trabajar con herramientas, por ejemplo, de este tipo, como una gráfica que fuera más cercana con la gente, que nosotros, los técnicos, los que apoyábamos, pudiéramos dialogar con las organizaciones comunitarias, especialmente formadas por mujeres, a través de este tipo de gráficas, ¿cierto? Para que entendiera la gente esta comunicación, esta conexión entre ambas. Siguiente. Y entonces, efectivamente, lo que hizo la dictadura militar fue entregar mediaguas a la gente y no preocuparse de la reconstrucción como tal, ¿cierto? Entonces la gente quedó abandonada a su suerte y ahí fue así como organizaciones económicas populares fueron conectándose con organismos de asistencia técnica, en este caso organizaciones de la sociedad civil, como era la ONG en la cual yo participaba. Y, por favor, la siguiente. Entonces, mi organización económica popular, constituida fundamentalmente por mujeres que les presento ahora y que tuvo un impacto enorme y que podría tenerlo también si quisiéramos ahora en el futuro, ¿cierto? Fue la organización de damnificados del terremoto del 3 de marzo, donde les presento que cómo se organizaba la gente. Estamos hablando más o menos de 500 familias organizadas en comités, cada cuadrito abajo es un comité. Puse muchos puntitos porque había muchos comités según el sector. Había una coordinadora general de comité damnificado que estaban asesorados desde el punto de vista organizacional por profesionales de la Vicaría Zona Oeste de la Iglesia Católica, y nosotros que dábamos la asesoría técnica constructiva. Entonces, inmediatamente cercano al lado de esta coordinadora general del comité damnificado estaba lo que llamamos el banco de materiales. Me da lata, pero un banco de materiales hoy día es voy a decir el nombre, un home center, ¿cierto? Pero un home center manejado por la propia gente, no un home center que es un negocio, ¿no? Entonces, de esta coordinadora general de comité de damnificados se desprendían dos coordinadoras menores, que era la coordinadora Maipú Cerrillo, que agrupaba varios comités de ese sector, y la coordinadora Quinta Normal Pudahuel Los Prados Cerro Navia, que agrupaba a esos otros comités de ese sector. Aclaro que también había otras colegas de la ONG que estaban trabajando en la reconstrucción de Melipilla y todos los alrededores de Melipilla, sectores pobres, y que también trabajaban en la lógica de los bancos de materiales. Sigamos con la siguiente. Ahí les presento una foto que escaneé inédita. Si ven ustedes, dice reunión de comité damnificado del terremoto del 85, un tipo que está ya de chaleco blanco, con barba, delante de la puerta soy yo. El que está al lado, una pobladora que está al lado de la persona que está hablando frente a la pizarra, la persona que está como mirando al frente es Luisa Rivero, la pobladora que le habló al Papa Juan Pablo II cuando vino a Chile y cuando hizo un discurso diciendo que aquí la dictadura los estaba matando y todo, y eso lo hizo la bandera. Ella, Luisa Rivero, que era de la población Violeta Parra. Entonces, si ustedes miran, la mayoría, ¿cierto?, de las que participan ahí son mujeres. Siguiente. Bueno, y ahí les muestro también una foto de una mediagua donde funcionaba el banco de materiales, los comités damnificados Quinta Normal, Pudahuel, con Gladys y con Don Camilo. Traté de ubicarlos, pero fue imposible, era muy difícil poder, después de tantos años, no sé si estará vivo Don Camilo, que era mayor, pero ellos eran los monitores del banco de materiales Quinta Normal, Pudahuel. Estaba lo mismo en el patio de una iglesia, el banco de materiales Cerrillo Maipú. Sigamos. ¿Y cómo funcionaba este banco de materiales? Dice, en el fondo, la gente se organizaba, decidía cómo reparar las viviendas, darse créditos de qué monto, en función de lo que le decíamos nosotros los técnicos, es decir, para reparar una techumbre, para reparar muro, para hacer un cimiento, implica un monto de tanto, y eso entonces definía como paquetes de créditos
de materiales de construcción, el comité decidía y la organización en conjunto decidía el valor máximo del crédito, decidía también la tasa de interés y decidía también en cuántas cuotas y decidía también cuáles eran las prioridades para entregar según orden de urgencia. O sea, mientras más damnificado, mientras menos damnificado, eso daba un orden de prioridad, había una lista de espera. Y entonces funcionaba una especie de fondo rotatorio donde la gente pagaba y ese fondo iba dando vuelta. Entonces, de algún modo era como una cooperativa de consumo, pero en este caso una cooperativa para el mejoramiento de la vivienda, ¿ya? Y como dice ahí, el Banco Materiales y su fondo rotatorio estuvo activo entre el año 86 y 94, llegó a reunir aproximadamente unos 25 millones, valor a total a 1990, y esto es una prox que hice. En el año 90 la organización negoció con el Banco del Desarrollo, vendido luego al Banco Scotiabank, para que su fondo, estos aproximadamente 25 millones, sirviesen de garantía para seguir solicitando créditos al banco. De otro modo, no podían ser sujetos de crédito. Eso es muy importante, ¿cierto? Gente que no podía ser sujeto de crédito, gracias a este fondo rotatorio que sirvió de fondo de garantía, pudieron seguir entonces siendo sujetos de crédito, y en este caso el banco privado fue el que le entregaba crédito caucionados por el Fondo de Garantía, que era su fondo que habían trabajado entre el 86 y el 94. Ojo, que entre 1990 y 1994 el FOSIS apoyó al menos 2 experiencias de Banco Materiales en la región metropolitana. También hubieron experiencias con cooperación internacional de Banco Materiales que pues ya sería largo, así que me tengo que ajustar a estos 15 minutos. La siguiente. Bueno, aquí está la cartilla que teníamos nosotros para el comité de damnificados. Esta es una cartilla que es como una historia, ¿cierto? Que son muchas hojas que solamente le saqué foto a la portada, donde había cada socio tenía una cartilla, a qué comité participaba, ¿cierto? Y aquí están las 2 entidades que estábamos apoyando. Ahí el fondo rotatorio autogestionado, 5 años de funcionamiento, cómo funcionaba, lo que yo le explicaba, ¿cierto? Es un fondo que estaba constantemente dando vuelta, la gente reparaba sus viviendas, pagaba y le seguía ayudando a otros. La siguiente. Bueno, pero miren ustedes, aquí Banco Materiales, el año 1994, Fondo de Material y Banco Materiales, esto fue una aplicación de esta misma idea de los bancos materiales post-terremoto del 85, aplicado al programa de mejoramiento de barrios del Ministerio del Interior a través de los municipios, que la idea era que a la gente que se le entregaba un campamento, por ejemplo, que se le urbanizaba el sitio, o sea, se radicaba, se urbanizaba el sitio, se le entregaba una caseta sanitaria de baño y cocina, pero nada más. Entonces lo que se propuso y se le entregó esta cartilla a toda la gente que recibió por ahí por el año 94 estas casetas, que pudieran hacer un fondo rotatorio equivalente con toda la inspiración que hicimos nosotros post terremoto del año 85. Entonces, ahí en este caso ya es el Instituto de la Vivienda quien está haciendo esta asesoría, pero si ustedes se fijan, soy yo, porque pasé de la experiencia de Banco Materiales ONG en dictadura a hacer esta propuesta siguiente con los programas de mejoramiento de barrio del Ministerio del Interior. Y si ustedes se fijan, la gráfica también, que en este caso es de otro arquitecto, va mostrando cómo el fondo rotatorio, ¿cierto?, va trabajando por etapas los distintos momentos de la construcción de la casa. Primera etapa, según los fondos, los recursos, etc. La misma lógica del Banco Materiales post-terremoto del 85. Ahí, sigamos. Y entonces, como les decía, entre 1986 a 1990, apoyo organizativo y técnico constructivo. Entre el año 86 y el 88, Banco Materiales de Reparación de Vivienda. Entre el año 89 y 90, Banco Materiales, créditos para alimentación, enseres escolar y mobiliario de vivienda. Todo esto gestionado por la gente y fundamentalmente en un 95% por mujeres. Y finalmente, como dice ahí, desarrollo autónomo de la organización. O sea, en el año 90, tanto la Vicaría como la ONG dejamos de asesorar a la gente, le pasamos sus recursos, y la gente entre el año 90 y 93 pusieron su recurso como fondo de garantía en Banco del Desarrollo para créditos varios. De ahí, desarrollo autónomo de la organización del año 91 en adelante. Yo ya les perdí por la pista, pero les puedo decir que entre el año 86 y el año 90 la tasa de morosidad era no más del 8% de la gente. O sea, la gente eran buenos pagadores, y esto muestra entonces la siguiente.
que hoy día, si ustedes ingresan a la página web del Ministerio de Vivienda, post-terremoto del año 2010, el Ministerio de Vivienda creó una opción tarjeta banco de materiales. Esto está vigente, ingresen y ustedes pueden postular, ¿cierto? Hay ciertos requisitos, hay que tener cierto ingreso, hay que tener cierto porcentaje de vulnerabilidad en el registro social de hogares, pero, ojo, es individual, ¿ya? O sea, miren cómo una experiencia que fue comunitaria, que fue exitosa, hoy día calza, ¿cierto?, con la lógica del tipo de sociedad que tenemos hoy día, ¿cierto?, de que la lógica es individual. Entonces, y además, Banco de Materiales, lamentablemente no patentamos el logo porque podíamos haber cobrado derechos de autor. O sea, el Banco de Materiales lo inventamos las ONG en plena dictadura y las mujeres, y hoy día es un instrumento más de política pública del Estado. Eso es lo que les puedo contar y a propósito de la reunión de hoy. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante lo que nos cuentas porque además le das un contexto político, económico y social a este tipo de iniciativas que muestran cómo enfrentar un desastre no es solamente el desastre en sí mismo como una ruptura de algo que ya estaba funcionando bien, sino que puede transformarse en la crisis de una crisis que ya venía construyéndose desde hace un momento. También es interesante cómo muestra esta interrelación de los roles de las mujeres entre cuidar a su comunidad post-terremoto, pero también teniendo un rol político muy importante a través de la historia de Luisa, que es más conocida a nivel nacional de nuestra historia. Esto también nos permite llegar a la siguiente reflexión, porque Hilary Giner es una investigadora que ha ido desarrollando y rescatando la memoria de los feminismos comunitarios, de los roles de las mujeres en unos territorios muy específicos en nuestro país, pero el rol importante que tuvieron durante esta dictadura también. Hilary, muchas gracias por estar hoy día. ¿Qué nos podrías contar sobre este contexto y nos quisieras compartir? Hola Paulina, muchas gracias por la invitación. Y como ustedes saben, quería partir mi intervención mostrando un video muy corto del 8 de marzo de 1985. Entonces, vamos a ver eso primero. Nos van a torturar la conciencia. Que nosotros estamos celebrando el día 8 de marzo, pero con ayuda de los damnificados, sobre todo a las mujeres de Chile, que han sido las que más han sufrido esta tragedia. En vez de andar persiguiendo a la gente. ¿Cómo estamos, señora? Lo único que queremos es que se vaya el asesino Pinochet. Vamos a reconstruir Chile, pero sin él. Mire, estamos recolectando cosas para la damnificada y mire cómo lo secan. Eso no se queman con agua. Y esto es para nosotros. Vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Bueno, es cortito, pero creo que nos recuerda justamente, ¿no?, de varios de los factores que habló, ¿no?, Ricardo anteriormente respecto a estos cruces, ¿no?, que quería también como historiadora que trabajó el periodo recordar que, claro, por un lado tenemos lo que ya fue la crisis económica de 1982, ¿cierto?, que ya estableció además potentes redes, ¿no?, de básicamente sobrevivencia, ¿no?, en las poblaciones, y ahí es donde surgieron muchos comedores populares, ollos comunes, ¿no?, donde hay bastante también, ¿no?, y le recomiendo ese video del Museo de la Memoria, y también pueden encontrar online, ¿no?, muchos otros videos, por ejemplo, de distintas estrategias también, ¿no?, de pobladoras
en ese contexto en los años 80 como para sobrevivir, ¿no? Estas diferentes crisis, ¿no? Que iban surgiendo y que tenían además, ¿no? Yo creo que el tema, digamos, de la inseguridad alimentaria, o sea, el hambre, era muy fuerte en estos años, ¿no? Es una memoria muy potente. Bueno, y eso también obviamente surgió en mi libro sobre las mujeres Yela, ¿no? Antalca, que también se organizaron a principios de los años 80 justamente en torno a un comedor popular en el contexto también de una parroquia, ¿no? Y ahí es donde además también entra todo esto de la vicaría, ¿no? De la solidaridad, los espacios también, ¿no? Populares que eran, ¿no? Esto de parroquias, por ejemplo, esta sensación de protección que entregaban, ¿no? A través de esta cercanía con ciertos sacerdotes considerados como protectores de derechos humanos en ese contexto, y donde, claro, el otro factor siendo esto del terrorismo de Estado, ¿no? De ese entonces, cuando efectivamente, que también vemos, ¿no? En el video esto de mujeres que, recordemos, ¿no? El 8 de marzo, un día internacional, ¿no? De conmemoración, que ya desde el MEMCH en los años 30 ya se llevaba conmemorando, ¿no? En Chile hubo algunas conmemoraciones bien grandes, ¿no? Bien populares también, por ejemplo, en los años de Allende, la Unidad Popular, y que posteriormente ya en este espacio de dictadura se van a reactivar, ¿no? Como 8 de marzo combativos, ¿no? Y donde las mujeres iban a la calle. Y ahí también se nota, ¿no? El lienzo decía Mudici, ¿no? Que eran mujeres de Chile, que muchos partidos políticos, ¿no? En este caso el Partido Comunista, pero muchos otros partidos también tenían frentes de mujeres, ¿no? Y los frentes de mujeres también salían por el 8 de marzo en conjunto con diferentes grupos también de pobladoras, de mujeres, digamos, por los derechos humanos como agrupación, como, digamos, AFDD, ¿no? Como también grupos como Mujeres por la Vida, grupos netamente feministas como MEMCH 83, Movimiento Feminista, La Morada, Ayuquelén, que fue un colectivo lésbico feminista, ¿no? Que habían surgido también, ¿no? En este contexto de grandes protestas del 83, ¿cierto? Y donde efectivamente en primera instancia fue por esto de movilizaciones por trabajadores del cobre, pero donde las mujeres también participaron, ¿no? Digamos, empáticamente, ¿no? También dentro de esto de las protestas y también organizándose desde sus distintos espacios, ¿no? Y recordemos, de hecho, que también esto el 8 de marzo y a partir del 86, el 25 de noviembre, que fue el Día de la No Violencia contra la Mujer, se empiezan a instalar muy fuerte dentro de los calendarios feministas para hablar, ¿no? De estas temáticas, digamos, en relación a estos movimientos, tanto desde el, digamos, feminismos como más liberales o de la igualdad, como también los feminismos populares, ¿no? Que estaban muy fuertes durante los años 80 en el país, y donde yo creo que tal vez esa historia se tiende a desconocer más, ¿no? Pero que es fundamental, en particular respecto a este tema del terremoto 86. El compañero Ricardo ya habló, ¿no? De que efectivamente 95% de estos proyectos eran así, efectivamente, por el liderazgo de las mujeres pobladoras dentro de sus territorios y efectivamente también, ¿no? El feminismo popular de ese entonces, como la Casa Yela, no en Talca, pero también la Casa Sofía en Cerro Navia, la Casa de la Mujer en Valparaíso, la Casa Mirabal en Coronel, ¿no? Todos estos son iniciativas, Casa Malera en No Prado, son iniciativas feministas populares para trabajar temáticas feministas y en particular la violencia contra la mujer en sus territorios, ¿no? Y que surgieron en esos años y emergieron justamente, ¿no? Por estas temáticas como, por un lado, sobrevivencia, hoyos comunes, tener que tejer redes, ¿no? Así, entre pobladoras como justamente para enfrentar estas temáticas, ¿no? Como de, por ejemplo, post-terremoto, ¿no? Esto de vivienda, bancos materiales o también, digamos, falta de alimentación, agua potable, que siempre era un tema, ¿no? Dentro del contexto de las poblaciones. Los cuidados de las mujeres siempre también se destacaban
y donde efectivamente también estamos hablando de una crisis también todavía de mucha cesantía, ¿no? O sea, donde efectivamente también esto de que las mujeres también en esto del día a día, ¿no? Se estaba organizando también en ese contexto donde en muchos casos hubo una menor participación de los hombres por diferentes razones que se han estudiado, ¿no? Pero donde efectivamente eso, la búsqueda de trabajo, siendo como una razón importante también ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que estamos hablando, ¿no? De un periodo, de un protagonismo de mujeres pobladoras dentro de la historia de Chile, donde están ahí, ¿no? Tratando de retejer, ¿no? Estas redes sociales que efectivamente la dictadura había intentado específicamente romper, ¿no? A través del terrorismo de Estado, a través de la represión, los allanamientos masivos en las poblaciones, ¿no? La persecución política contra cualquier tipo de grupo, ¿no? Que se podía entender como de alguna forma como político. Recordemos que las mujeres en realidad se organizaban de distintas maneras, o sea, hubo mujeres más bien desde las parroquias, mujeres pobladoras, pero también hubo mujeres dentro del grupo de derechos humanos que, claro, recordemos que ese entonces llamaban locas, ¿no? Que llamaban comunistas, que llamaban mentirosas, y también mujeres que optaron también, ¿no? Por la lucha armada y optaron también para participar dentro, por ejemplo, el Frente Patriótico o también desde el grupo lauterista también, ¿no? O sea, estamos hablando efectivamente de un periodo cuando las mujeres, obviamente en ese tipo de grupo, en menor número, pero que también estaban participando, y donde también las mujeres desde los frentes, como decía antes, también de frentes de mujeres y desde los partidos políticos, ¿no? Y donde ahí es donde se van a empezar a tejer, ¿no? También redes, ya post fracaso del atentado contra Pinochet en 86, que es un año después, ¿no? Y recordemos, ¿no? Este año 85, 86 también, que son tan importantes, porque pensemos que eso el 8 de marzo, el terremoto es el 3, después el 8 de marzo, ya muy poco después, ¿cierto? Tenemos los casos, ¿no? Ya muy conocidos, ¿no? El 29 de los degollados y también de los hermanos Vergara, y de mujeres también asociada ahí, una amiguita, la Tamara Aguirre, ¿no? O sea, efectivamente estamos hablando de un mes muy, muy complicado y que va a traer consecuencias, ¿no? Durante por lo menos los siguientes años, hasta llegar justamente a lo que se va a desembocar en esto de ciertas mujeres se van a quedar dentro, ¿no? de mujeres por la coalición de Partido por la Democracia, ¿no? Lo que va a terminar siendo, ¿no? La Concertación, y otras mujeres que van a quedar fuera, o como feministas autónomas, o como feministas más bien populares, o también, ¿no? Desde otros grupos como mujeres del Partido Comunista o otros partidos que no entran, digamos, en esa coalición. Entonces, yo creo que esto en realidad es un contexto también muy parteaguas en términos de la política chilena y la historia de Chile, y donde efectivamente, ¿no? Como que yo creo que hay ciertas estrategias de organización también que vamos a ver que van a seguir presentes, ¿no? Esto de las colectas, la organización popular en términos de necesidades cotidianas, no, eso va a seguir presente, ¿no? Durante el año 90, en el siglo XXI, ¿no? Donde todavía podemos ver, ¿no? que existen, ¿no? Esas formas de organización populares, donde las mujeres en general tienden, ¿no? A organizarse mucho más. Vimos eso en distintos momentos, obviamente más recientemente con los ollas comunes que surgieron con mucha fuerza, ¿no? En primera instancia en el estallido social del 2019 y posteriormente mucho más con la pandemia global del COVID-19, donde de nuevo eran las mujeres populares, ¿no? Que se organizaron en todo Chile justamente para entregar comida a las personas más necesitadas, incluyendo muchas personas, por ejemplo, adultos mayores, ¿no? Dentro de sus comunidades. Y recordemos también lo que ya también mencionó Ricardo, ¿no? Hablando del terremoto 2010. Y eso también es bien interesante. Y puedo hablar también un poco de eso porque dentro de mi trabajo sobre Casella, justamente me tocó cuando estaba cerrando el proyecto el terremoto, ¿no? Que fue en el 2010, y por ende afectó también mucho a las mujeres Yela en Talca, porque además también, claro, el centro, estando en Conquecura, bueno, sabemos que también afectó muchísimo a la región del Maule,
Y de hecho hubo, ¿no?, mucha estructura, muchas casas, y por lo que mostró, ¿no?, Ricardo al principio, de la casa también, ¿no?, tan afectada. Bueno, eso pasó muchísimo en el Maule, y donde efectivamente, por ejemplo, un grupo como Centro Kidel, que fue uno de los grupos que emergió, ¿no?, de la Casa Yela, que estaban también compartiendo un edificio con el grupo transfeminista, ¿no?, Transgéneros por el Cambio. Bueno, perdieron su casa, ¿no?, por ejemplo, se cayó totalmente en el centro de Talca. Muchos edificios, digamos, bien antiguos de adobe se cayeron, ¿no?, en el centro de Talca, y hubo una reconstrucción ahí, y donde muchos grupos como más, digamos, como tipo sociales, ¿cierto?, etcétera, quedaron fuera, ¿no?, como que no pudieron como reinsertarse dentro de ese contexto de especulación inmobiliaria también bien grande, ¿no?, que ocurrió en Talca. Y por otro lado también, ¿no?, muchas de las mismas mujeres Yela fueron impactadas, ¿no? Y ahí también hubo colectas, ¿no? La directora de Casa Yela, la última directora y actual también participante en Casa Yela, que es Leonarda Gutiérrez, por ejemplo, también tuvo un impacto de una grieta tremenda en su casa. Hubo una colecta también entre feministas populares, entre académicas, feministas populares, en todas partes de Chile también, para ayudarle así como respecto a esa necesidad. Y a la vez también esto de reactivar, ¿no?, ciertas redes. Por ejemplo, la misma Casa Yela, post-terremoto, se reactivó justamente para transformarse en un centro comunitario durante ese año posterior al terremoto, donde estaban recibiendo mujeres vecinas afectadas justamente, ¿no?, por el terremoto. Entonces, por ejemplo, tenían sesiones que eran como de Reiki o de masaje, o también para ayudarles con el trauma y el estrés, justamente lo que estaban pasando. Recolectas también, ¿no?, de comida no perecible, ¿no?, etcétera, para ayudarles. Entonces, efectivamente también ahí en ese contexto la Casa Yela también se volvió un centro de recopilación y también de atención comunitaria para vecinas y mujeres del barrio, ¿no?, allá en Talca. Entonces, bueno, ahí lo voy a cerrar como con mi intervención, pero muy feliz de también, ¿no?, escuchar comentarios y preguntas de las personas si nos están mirando. Y muchas gracias, Pauli, por la invitación. Muchas gracias, Hilary, y qué bueno que hicieron ese nexo entre el terremoto de 1985 y lo que fue el terremoto 2010, porque finalmente nos permite esta reflexión profunda sobre la utilidad de la memoria y la importancia de la memoria para enfrentar este tipo de contexto. Hoy día que estamos ante cambio climático y que no hemos dejado de ser vulnerables ante terremotos, tsunamis, aluviones y otros. Este año, además, que 2025 es un año de múltiples conmemoraciones. Son 40 años del terremoto de 1985 que nos convoca para este conversatorio en Chile, pero también en México. Son 15 años del 27F, 15 años del terremoto de Haití, 10 años de los aluviones de Atacama, 10 años de Calbuco, de la erupción en Calbuco. Y así, o sea, es un año que debería hacernos repensar sobre las estrategias que ha usado las comunidades. Cuando les invitábamos a participar de este conversatorio, también les decíamos, queremos desarrollar la reflexión sobre los aportes de la sociedad civil y en particular del liderazgo femenino, porque cuando hablamos de memoria tendemos a hablar de los aportes técnicos, científicos, es decir, cómo el Estado ha ido avanzando en su institucionalidad, cómo el conocimiento científico ha aportado a hacer este mundo más fácil de llevar en términos de prevención, de mitigación, pero a veces se olvida un poco, como decía Hilary, cómo los liderazgos femeninos y los liderazgos de las disidencias están en distintos roles. O sea, no dejan de ser víctimas de violencia en estos contextos. La violencia aumenta en contextos de desastres socionaturales. Como mostraba también Ricardo, mayoritariamente son las mujeres las que lideran, ¿no? Me quedo pensando en la foto que mostraste, que después se refuerza esa idea con el video que mostraba Hilary, pero también como ambos planteaban, tanto en el terremoto 2010 como en la pandemia por COVID-2019, son de nuevo estas mujeres, estos lugares de
comunitarios, más solidarios. Desde ahí quisiera preguntarles a Hilary y a Ricardo, ¿qué creen ustedes que nos deja como aprendizaje contemporáneo, pensando que también, como expresado, estamos en este contexto multiamenaza? ¿Qué aprendizajes para este momento complejo creen ustedes que deja estas experiencias que ustedes han investigado y en las que estuvieron también insertas, porque el terremoto 2010 les pilló, como decían ustedes, en el medio de un cierre investigativo? En el caso de Ricardo, ha estado en distintos eventos. ¿Qué aprendizajes podríamos decir que son importantes de relevar en este ejercicio de memoria? Bueno, permítanme decir lo siguiente. Quiero hacer una comparación, teniendo siempre ojo como eje la mujer en organizaciones. Traigo a colación el desierto florido, que se dice que cada cierto tiempo, cuando llueve mucho, florece en este campo y después se acaba la lluvia y desaparece. Y pueden pasar 5 años, no llueve y las flores no están. Bueno, esta comparación yo la quiero hacer con lo que estamos conversando, ¿cierto? La organización fundamentalmente de mujeres, post-terremoto, crisis económica, dictadura militar, pandemia, ¿cierto? Podríamos decir que son las flores, que florecen cada cierto tiempo, pero siempre están en latencia, ¿cierto? Están en latencia y se activan con algún detonante. Entonces, en relación a lo que plantea Paulina, yo quiero decir que hoy día, en que estamos viviendo un mundo y una sociedad bastante fracturada, bastante crítica, ¿cierto? No ahondemos, ¿cierto? Los grandes líderes, la actitud que están tomando, la economía como un factor de manejo de masas, ¿cierto? No solamente a nivel de país, sino que a nivel mundial, regional. Y entonces podríamos suponer que es un nuevo riesgo, una nueva amenaza, que son estas amenazas económicas que nos impactan. Y entonces, como lo que acabamos de exponer, creo que están en latencia, y entonces lo que muestra en el caso del desarrollo de las peleas de las mujeres en Chile, esta capacidad organizativa, esta capacidad de gestión, de atender las necesidades existenciales y sociológicas en un contexto de crisis. Entonces hay un aprendizaje que está en latencia y que perfectamente podría conectarse hoy día con los nuevos riesgos, fundamentalmente lo económico, pero además también considerando que la mujer, ¿cierto?, también ha ido avanzando en el tiempo, y la mujer pobladora que presentábamos recién en el caso del 80 no es la misma que la mujer pobladora de hoy día. Pero entonces, en función de esa dinámica y los nuevos riesgos, fundamentalmente económicos, y esta capacidad organizativa en latencia, yo creo que ahí hay una triada, que por eso yo lo comparaba con este desierto florido. Cada cierto tiempo florecen las flores en función de un detonante. Entonces creo que ahí hay una capacidad, un potencial enorme que deberíamos trabajar como sociedad, deberíamos potenciar como sociedad. Creo que, por ejemplo, la figura, por así decirlo, de la cooperativa, en este caso, saben ustedes que también hoy día se puede postular como cooperativa al problema de la vivienda, pero eso exige mayor capacidad organizativa, etcétera, etcétera, mayor capacidad de agencia, por así decirlo. Pero creo que las organizaciones y fundamentalmente las mujeres están preparadas para eso, porque están en latencia. Yo creo que ahí hay un universo a explorar, que surgen a partir de esta trayectoria que Hilary y yo con el caso puntual exponemos. Gracias, Ricardo. Hilary. Sí, es una pregunta interesante y creo que mi forma de abarcarla la voy a hacer desde como las experiencias más recientes de biocomunes por COVID, que yo creo que también es como algo bien interesante. Tuve un proyecto entre el 2020 y 2021, o sea, en realidad yo estuve como asociada a un proyecto que ganó la Anita Peña Saavedra sobre ollas comunes en Valparaíso, que surgieron, digamos, en ese contexto, en los cerros,
pero donde también hubo, digamos, como esto de hablar también, ¿no? Desde la memoria intergeneracional y también desde como las historias locales. Y eso también ha sido un propósito del proyecto de mi núcleo este año, donde estamos trabajando en Lo Prado, y donde efectivamente también la idea es pensar, ¿no? En estas estrategias de resistencia que se pueden manifestar de distintas formas, pero donde, claro, como que no surgen de la nada, ¿no? Yo creo que eso es como un aprendizaje muy importante, y donde, claro, no siempre son las mismas pobladoras, o sea, estoy de acuerdo porque efectivamente hay, claro, mujeres que se cambian a otras poblaciones o de villas, poblaciones que pueden ser como tomadas por el narco y por ende esto de huir a otros lugares, otras poblaciones, pero a veces también podemos encontrar las mismas pobladoras, o sea, no siempre, o sea, hay como una mezcla ahí, ¿no? Y en particular, bueno, en un lugar como Lo Prado también hay ciertas mujeres que son como bien históricas, ¿no? Que llevan mucho tiempo en el territorio, que siguen presentes, digamos, desde su junta de vecinos, que han estado, ¿no? Como siempre, de alguna forma, como vinculada a la organización barrial, comunal, ¿no? Territorial. Yo creo que también encontramos eso en el caso de Valparaíso, donde también hubo como, porque fue bien interesante, ¿no? En ambos casos, en realidad, cuando estamos hablando o cuando empezamos a hablar de ollas comunes en el contexto del coronavirus, también recordar que justo antes también hubo estos brotes de organización popular, cabildos, asambleas, que tenían que ver también, ¿no? Con el estallido o la vuelta, ¿no? de 2019. Y eso también, ¿no? Fue una instancia donde para muchas comunidades fue una instancia de reflexión, ¿no? Fue una instancia de actividades comunitarias también planteadas en torno a como disyuntiva entre como sentir de repente terror, ¿no? Hubo también muchas generaciones de adultos mayores que de repente sentían terror, ¿no? Frente a esto de nuevo toque de queda, de ver militares en las calles, ¿no? De esto de qué estaba pasando con la represión, qué estaba ocurriendo, ¿no? Y desde ahí, ¿no? También trabajar de forma intergeneracional para tratar de formar comités, de formar asambleas, cabildos que se llevaron a cabo en las plazas, ¿no? En la junta de vecinos, en muchos lugares, y donde muy rápidamente también se empezó a canalizar hacia ciertas como ideas respecto a un nuevo Chile o un nuevo proceso constitucional. Bueno, eso también es algo que estoy trabajando actualmente en un proyecto que también es bien interesante, ¿no? O sea, cómo de alguna forma podemos ver que estas formas de organizarse, de reorganizarse, de reflexionar respecto a la memoria, la historia local, también se puede brotar por diversas razones, ¿no? Una razón puede ser una emergencia del tipo, claro, sanitario o respecto a un desastre natural, pero también puede ser respecto a algo político, ¿no? Como lo que ocurrió con el estallido o la revuelta. Yo creo que también respecto a esto de como de los ollas comunes durante la pandemia, yo creo que también nos recuerda, y esto también es como donde quería cerrar un poco mi idea, de que efectivamente yo creo que las ollas comunes funcionaron mejor cuando hubo municipios que también muy tempranamente se dieron cuenta de que ya existía una cierta organización y por ende formaron, por ejemplo, como el caso de Lo Prado, formaron como un banco de comida donde podían hacer traslados desde el municipio hacia lugares que ya tenían una organización ya como bien pronunciada. Y yo creo que eso también es algo que ocurrió, ¿no? Estamos hablando de eso hace poco, ¿no? En Lo Prado, en Renca, en algunos otros lugares, en Valparaíso, ¿no? Esto de cómo el municipio podía crear algún tipo de círculo más como valioso, ¿no? Entre cómo el municipio y su forma también de aportar hacia estas organizaciones comunitarias que como que de alguna forma se fueron dando de forma un poco más orgánica, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también es muy importante siempre que el Estado, tanto más municipal, regional o nacional, también escuche, ¿no? Escuche
y que trate también, ¿no?, de responder frente a los tipos de organización que ya están o que van emergiendo. Yo creo que eso para mí es un tema bien importante cuando pensamos en lo comunitario, que en Chile ya tienen décadas de experiencia, ¿no? Pensemos que esto de las poblaciones o las primeras tomas o los primeros campamentos datan de los años 50, ¿no? O sea, en su gran mayoría mínimo de los años 60, y donde por lo mismo yo creo que el Estado, en muchos casos como que, claro, es común que viene el Estado y quiere como pasar la máquina, lo que vamos a hacer lo siguiente, desde arriba hacia abajo, ¿no? Y al final eso genera problemas de diverso tipo, pero donde en general también puede ser muy ineficiente, ¿no? También, como que no están escuchando cuáles son las necesidades reales, ¿no?, de esta persona en este territorio. Entonces yo diría que lo más importante, como pensando más adelante respecto al cambio climático, o esto de defender, ¿no?, tierras y aguas, o esto respecto a, no sé, la sequía, o esto respecto también a esto de relaves mineros y problemas también respecto a intoxicaciones también, ¿no?, de repente por parte de contaminación, etcétera, es que el Estado siempre escuche, o sea, suena como medio como, no sé, como eslogan, pero escuche al pueblo, ¿no? Y que escuche justamente a los y las pobladores y pobladoras que ya tienen sus formas de organizarse y ya saben más o menos lo que tienen que hacer. Eso. Gracias. Muchísimas gracias por esa reflexión intergeneracional, porque finalmente uno de los desafíos de la memoria es como esa memoria, es como lo que ya vivimos, construye educación y estrategias para salir adelante de lo que nos toca ahora y de lo que nos va a seguir tocando. Muy interesante también a propósito de cómo decíamos que en general se releva que el Estado ha sido capaz de salir adelante, que el conocimiento ha ido aportando en eso, que sí hay que reconocer que es una capacidad que tenemos en este país, menos mal construida, pero también cómo se reconoce las capacidades comunitarias que ya están instaladas, que era lo que decía Hilary y también Ricardo, es decir, han habido iniciativas que muchas veces son más eficientes que las medidas que se tratan de imponer desde arriba hacia abajo, y desde ahí plantear cómo podemos construir o co-construir, si se quiere, soluciones más pertinentes a nivel territorial, evidenciando estas capacidades de las distintas comunidades. Sí. Y también cómo se van incorporando estrategias, como decía Hilary, para ir facilitando la vida de quienes ya están generando acciones a nivel territorial. Me hiciste pensar, Hilary, en ese texto de Teresa Valdés, que escribe sobre cómo las mujeres están de terremoto en terremoto aportando y liderando, pero sin derechos y muy expuestas a violencia, a sobrecarga, y que muchas veces este aporte es más bien concebido como una resistencia hacia lo estatal y por lo tanto visto como un factor que debe ser contenido, sino bien casi combatido, un poco como lo que vimos en la represión del 85, llevado a otros contextos más contemporáneos. Así que muy, muy interesantes ambas intervenciones. Les agradecemos muchísimo desde el Programa para la Reducción de Riesgo y Desastre de la Universidad de Chile, CITRI, porque como programa interdisciplinar siempre tenemos este compromiso de ir generando diálogos entre las distintas disciplinas, los distintos enfoques sobre una misma temática. En particular, nos pareció que era una invitación muy sentida esta de el terremoto de 1985, tanto por el trabajo de Hilary como por el trabajo y vivencias de Ricardo y su experiencia en ese contexto. Insistir que además este contexto parece muy lejano, pero no, es un contexto que nos tiene que llevar a reflexionar sobre la democracia contemporánea, las formas de participación de la ciudadanía para poder responder a sus propios problemas, la relación Estado-ciudadanía, la relación conocimiento, ciudadanía y Estado también en una triada que tiene que ir reconstruyendo lazos y construyendo nuevas respuestas. Así que muchísimas gracias a Hilary y a Ricardo por sus ponencias hoy día y en esta conversación. Agradecemos también a todas las personas que nos siguieron. Leímos con
mucho interés sus comentarios. A quienes están online, este conversatorio va a quedar registrado en las redes de CITRIT oficiales para que lo puedan volver a visionar, para que lo puedan usar como material docente. Siempre es interesante volver a estas conversaciones. Nuevamente, gracias Ricardo Tapia y Hilary Giner por sus intervenciones y al programa. Y además también aprovecho de saludar a la iniciativa Más 40 del programa de riesgo sísmico, que también patrocinó este encuentro y que está conmemorando los 40 años del terremoto del 85. Muchas gracias a todos y a todas. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós.